¿Qué tal, estimados estudiantes? Les saluda el ingeniero Davis de León. Estoy aquí en esta oportunidad por la invitación de su profesor Francisco para hablar acerca de la normalización en cuanto a la gestión de mantenimientos, las normas ISO o la Asociación Internacional de Estandarización para el Mantenimiento. ¿Ok? Entonces vamos a estar iniciando esta clase el día de hoy hablando acerca de las normativas que se utilizan para la planificación y programación de mantenimiento. ¿Ok? La primera de ellas vamos a hablar de la norma ISO 9001, la norma de calidad por excelencia, y vamos a estar hablando de una que está bastante de moda, que es la norma ISO 55001, que es la gestión de activos. Si bien existen distintas normalizaciones para la activación de planes de mantenimiento, para la gerencia, para la evaluación de ciclos de vida, estas dos son las más utilizadas en todos los procesos industriales, llámese manufactureros, servicios, energéticos, construcción, es decir, todo lo que esté relacionado con activos productivos se toman en consideración estas dos normativas para iniciar. Estoy seguro que en el sector petrolero, por ejemplo, en mi país utilizamos las normas de PDVSA, las normas API para algunas instalaciones y está bien. Hay distintas normalizaciones para distintos procesos, pero estas son la base de cada una de ellas. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con el desarrollo. Vamos a estar hablando acerca de la norma ISO 9001, como les dije, es la norma de calidad por excelencia. Existe un error generalizado y es confundir que la norma ISO, por nacer en el área de calidad, simplemente tiene aplicación en este área, y no es así, porque la calidad es todo el conjunto de herramientas que nosotros utilizamos para la satisfacción de un cliente. Entonces ustedes se estarán preguntando, ingeniero, pero nosotros estamos en mantenimiento, nosotros no estamos en directo con los clientes, y es un craso error. Pues sí, estamos en directo con los clientes, tanto internos como externos. Lo que vemos aquí en esta representación es el mapa de procesos de la norma ISO 9001. Fíjense que tenemos el requerimiento de un cliente y tenemos un conjunto de procesos que establecemos para generar la satisfacción de ese cliente. Tenemos procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. La sumatoria de este consolidado nos garantiza a nosotros la satisfacción del cliente. Perfecto. Pero vamos a estar desarrollando cada uno de estos aspectos. ¿Qué es el requerimiento del cliente y cómo yo lo puedo relacionar con el área de mantenimiento? Cuando nosotros recibimos una solicitud de intervención y formamos parte de la nómina de una empresa, se entiende esto como un requerimiento de un cliente interno. Es decir, nosotros vamos a aplicar todos nuestros conocimientos, todas las herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas, para atender la falla que se está presentando en el activo productivo. Y eso es el requerimiento. Este requerimiento puede venir de la gerencia de operaciones, de la gerencia de producción, de la gerencia incluso de calidad logística. Nos está solicitando nuestro servicio y es nuestro deber cumplir con todas las herramientas que tengamos a disposición para atender ese requerimiento y generar satisfacción del cliente. ¿Cómo se genera la satisfacción del cliente? Dejando operativo el activo productivo, dejando el área limpia, dejando todo en orden para la puesta en marcha del proceso productivo. Entonces, eso es como la relación con un cliente interno, es decir, formamos parte de cualquier organización, de cualquier proceso industrial, y recibimos solicitudes a menudo de atender fallas en plena producción, atender fallas puntuales. Esos son nuestros requerimientos que hace nuestro cliente, pero también podemos prestar este servicio como cliente externo. De hecho, esto que nosotros estamos haciendo forma parte del empowerment o el empoderamiento de los colaboradores. Cuando nosotros solicitamos actividades extras en la gestión de mantenimientos, tales como análisis de vibraciones, planteamiento de software para detectar causas raíz de falla, eso forma parte de un servicio que nosotros estamos solicitando y podemos formar parte nosotros de esa solicitud. Es decir, yo personalmente he estado en la puesta en marcha de ciertos activos productivos en el sector industrial y nosotros formamos parte de los outsourcing. Las empresas son nuestros clientes y nosotros para ellos somos clientes externos, ¿ok? Nosotros aplicamos todas las herramientas, tanto tecnológicas como cuantitativas, para atender el requerimiento que hace el cliente. Por ejemplo, si nosotros queremos activar
un compresor de alta presión y se nos pide hacer un análisis de vibración en las bases antes de poner en marcha ese compresor, nosotros formamos parte de ese valor agregado de un cliente externo. Es decir, nosotros formamos parte de una asociación de mantenimiento, de una empresa de mantenimiento, y vamos a atender ese requerimiento del cliente. Es decir, bastante dinámico, sencillo de entender la importancia de qué es un cliente interno y qué es un cliente externo en la gestión de mantenimiento. ¿Ok? Bien, eso por la parte de los requerimientos del cliente. Vamos ahora a desarrollar la primera etapa de la definición del proceso de ISO 9000 para la gestión de mantenimiento, que son los procesos estratégicos. ¿Qué son estos procesos estratégicos? Bueno, en resumidas cuentas, los procesos estratégicos es el conjunto de herramientas que nosotros utilizamos para la definición de las categorías de lo que yo quiero en mi proceso. Esta definición de procesos estratégicos se da en todos niveles. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la planificación de mantenimiento, forma parte de la estrategia de dicha planificación activar lo que son los análisis funcionales, la definición de procesos, si son continuos o no son continuos, o podemos tener el mix continuos y no continuos en la misma instalación. Ahora bien, vamos a desarrollar qué son los análisis funcionales. Los análisis funcionales forman parte de procesos estratégicos que nos permiten segmentar las instalaciones bajo el concepto de sistemas, equipos y componentes. Esto forma parte, como le digo, de la estrategia de mantenimiento y es una herramienta que agrega demasiado valor a la gestión. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros queremos hacer un análisis funcional de una bomba centrífuga y vamos a plantearlo bajo normativa, vamos a querer actualizar los planes de mantenimiento, centrarnos en confiabilidad y en gestión de activos, lo primero que se debe hacer es el proceso estratégico de un análisis funcional. Si seguimos el orden de ideas, que es del sistema hidráulico, el equipo es la bomba y el componente, por ejemplo, que vamos a meter en mantenimiento son los rodamientos. Entonces fíjense cómo hemos logrado segmentar sistema hidráulico, equipo bomba, componente rodamiento. Y así se puede hacer desde el activo productivo más grande hasta el componente más pequeño. Y esto que genera la trazabilidad tanto de la vida útil, las intervenciones, los tiempos de falla y todo lo que esté relacionado con el desgaste de los activos productivos. ¿Okay? Entonces fíjense cómo esta parte del proceso estratégico nos ayuda a nosotros a maximizar la eficiencia de nuestros planes de mantenimiento. Cuando hablamos de la definición de los procesos es muy importante y utilizamos una herramienta que se llama el diagrama EFS, entrada, función y salida. Y esto ayuda muchísimo porque nos ayuda a predecir a qué está sometida nuestra instalación. Si estamos en el rubro petrolero, estamos sometidos a distintas condiciones ambientales, a distintos fluidos que generan desgaste de distintas maneras en nuestro proceso. Entonces cuando nosotros estamos en esta parte estratégica, definimos cada uno de estos aspectos para que en base a eso nosotros mitigar esos riesgos y poder tener eficientemente un plan de mantenimiento. Los procesos continuos y o no continuos. ¿Qué quiere decir esto? Ramo manufacturero, producción de bebidas carbonatadas. Eso es un rubro continuo, siempre estamos en constante producción. Ritmo no continuo, por lo menos si trabajamos en el almacenamiento de cereales, los silos, las tolvas, no son procesos continuos, es decir, que no estamos a cada segundo abriendo y cerrando las compuertas del silo o de la tolva, y son procesos no continuos. Esto es muy importante también definirlo en el proceso estratégico, porque en base a eso nosotros vamos a tomar medidas tanto preventivas como predictivas para atender esta situación. La codificación es muy importante también, pues nos da la posición de los activos productivos en planta. Podemos establecer una codificación interna para nombrar máquinas, equipos, herramientas, y por supuesto para los componentes utilizar el número de partes recomendado en los manuales del fabricante. La identificación es la última sección de este proceso estratégico, forma parte de saber identificar si el activo productivo es estático, es dinámico, cuántos activos operativos existen y cuántos activos están fuera de servicio. Esto parece mentira, pero ayuda muchísimo a la gestión de mantenimiento. Un activo estático, como su nombre lo indica, es aquel que no tiene movimiento. Puedo citar un ejemplo: una torre de enfriamiento es un activo estático.
Y para seguir en ese mismo activo productivo, un activo dinámico es el sistema de extracción por ventilación de esa torre de enfriamiento. Cuando hablamos que si el activo está operativo, es evidentemente si está en funcionamiento, o por el contrario está fuera de servicio, y esto nos permite a nosotros tener el nivel de significancia en cuanto a la capacidad operativa de la instalación. Fíjense toda la tela que hemos cortado en la primera etapa del proceso según ISO 9001, ¿ok? Con respecto a los procesos operativos, ya llegamos a la parte más cuantitativa y que resulta más interesante siempre para los estudiantes y para las empresas también, no les voy a mentir. La parte de medición, control y mejora. Si nosotros retrocedemos un poco atrás, nos damos cuenta que lo que estábamos haciendo era definiendo procesos, y al tener este consolidado de medición, control y mejora, completamos el ciclo de la mejora continua del ISO 9000, que es el PDCA: definición, medición, control y mejora, el ciclo de IMAIC. Entonces, importante que tengamos la trazabilidad también de ello. Con respecto a la medición, hablamos de lo que son los tiempos de fallas, tiempos de recuperación de fallas como primera etapa. Yo sé que en mantenimientos hacemos muchas mediciones acerca de las consecuencias de las paradas, la confiabilidad de los activos productivos, la mantenibilidad, las distribuciones de probabilidades, pero son temas que vamos a ir tratando poco a poco. Lo importante es que sepa la estructura medular de la normalización. Por norma se nos dice que en la parte de medición con respecto a mantenimiento vamos a hablar acerca de los tiempos de fallas y los tiempos de recuperación de fallas. Por su parte, en la sección de control vamos a estar hablando acerca de la programación de mantenimiento y mantenimiento predictivo. Hay un error generalizado también, que es confundir la planificación con la programación, y justamente esta norma nos ayuda a identificar cuál de ellas es cada una. La planificación habla acerca de entregables, es decir, yo tengo una planificación de atender 6 activos productivos por turno, y la programación es la asignación tanto de tiempos como de recursos para lograr esa planificación. Al final del día, si cuento con los recursos ideales, si cuento con el personal capacitado, voy a poder cumplir con la planificación. Entonces, la programación, ¿cómo la identifico? Como el conjunto de herramientas que yo dispongo para cumplir con una planificación. Y la planificación se define como la capacidad de generar o entregar productos hechos o entregables. Entonces, bastante similares los términos, pero cuando lo llevamos al plano físico, al plano industrial, es fácil identificarlo. Vuelvo y le digo, tengo como en mi planificación atender 6 activos productivos, y la programación va a formar parte de garantizar los repuestos, el personal capacitado, la disponibilidad del activo y todo lo que esté relacionado con esa planificación. Entonces vamos a tener ese contraste entre el cumplimiento de la planificación y el rendimiento de la programación. Perfecto. Con respecto a la sección de mejora, ya empezamos a hablar acerca de los análisis estadísticos de fallas y las relaciones costo-riesgo. Esta relación es muy importante, pues nos demarca qué tan riesgoso es no hacer el mantenimiento de una instalación. Es muy común encontrarse que el área de operaciones no nos entregue la disponibilidad de los activos productivos para realizar los mantenimientos tanto preventivos como predictivos. Entonces es importante tener esto bajo el radar para poder establecer justamente esa relación, cuánto nos cuesta y cuánto nos arriesgamos al no hacer mantenimiento. Por su parte, ya para finalizar esta sección, con respecto a los tres aspectos, hablamos de los procesos de apoyo. En esto lo vamos a dividir en 3 partes fundamentales. Yo sé que hay más procesos de apoyo, pero por normalización estos son los que más se utilizan: lo que es la gestión de inventarios, la ingeniería de proyectos y las finanzas. Con respecto a la gestión de inventario, hablamos, claro, por supuesto, del almacén de equipos y repuestos. Cuando hablamos también de esta gestión de inventario, hacemos relación a lo que es el punto de pedido y la cantidad de pedido, basado, claro, en el tiempo medio entre fallas. Son términos que vamos a ir manejando a medida que avancemos en el curso. ¿Ok? Ingeniería de proyectos, optimización de paradas de mantenimiento. Sobre todo este es muy importante en esta situación que estamos viviendo del COVID-19,
nosotros podemos establecer con ciertos parámetros, tanto estadísticos como matemáticos, si es más rentable dejar ciertos activos productivos en funcionamiento que pararlos. ¿Qué tan óptimo es? Pues si estamos en una instalación, por ejemplo, de vapor, que genera incrustaciones, que hay dureza en el agua, que es muy delicada, nosotros podemos establecer que es más rentable desde el punto de vista económico seguir con la instalación precalentada, funcionamiento, que apagarla, porque si se pierde todo lo que es los tramos de tuberías por incrustaciones, o al momento de precalentar ya no llegó a la temperatura y se solidifica todo lo que está en la instalación, es mucho dinero que voy a tener que invertir para reactivarla. Entonces, con la optimización de paradas de mantenimiento podemos determinar cuáles son las instalaciones que nos convienen detener y cuáles son las instalaciones que no nos convienen parar. Imagínense que por la situación de la pandemia se pararan por ejemplo, los oleoductos. Wow, se solidifica el petróleo en las tuberías y se pierde la instalación. Entonces es importante que sepamos identificar esta parte como un área de oportunidad bastante buena para establecer mejoras. Los proyectos de mejora, como su nombre lo indica, forman parte de la labor de ingeniería para seguir mejorando tanto los planes de mantenimiento como las instalaciones. Es muy común encontrarse que una instalación por diseño a veces genera muchísimas fallas. Lo he vivido y he tenido la oportunidad de formar parte de la reingeniería de proyectos, actualizando tuberías con respecto a la norma, optimizando capacidades de condensaciones. Bueno, esto forma parte también de los procesos de apoyo. Finalmente, en la parte financiera tenemos la relación costo-riesgo, como ya lo indiqué, y el análisis de Weibull. El análisis de Weibull no es más que una representación de probabilidades donde podemos determinar hasta qué punto es rentable mantener un activo productivo o definitivamente comprar otro. Llega un punto en la vida, en el ciclo de vida de un activo productivo, que de verdad es mucho más costoso intentarlo mantener, tanto como con preventivos, correctivos y predictivos, que simplemente comprar uno, y forma parte de este análisis financiero como proceso de apoyo en la gestión de mantenimiento. ¿Okay? Cuando hablamos de la satisfacción del cliente, ya hablamos que tenemos requerimientos y vamos a cumplir cada una de estas fases que hemos determinado para lograr esta satisfacción del cliente. En mantenimiento, estos tres términos son muy comunes de escuchar. Quiero instalaciones confiables, disponibles y mantenibles. Cuando se cumplen estos tres criterios, podemos decir que en el contexto de mantenimiento nuestro cliente está satisfecho, tanto externo como interno. Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar de la norma ISO 55001 o gestión de activos. Entonces, es importante también aclarar un poco qué es un activo y cómo lo define ISO 55000. Un activo es un elemento capaz de generar valor y ingresos a nuestros procesos. ¿Qué puede ser un activo o cómo lo identifica ISO? Un activo, una maquinaria, una instalación, e incluso nuestros recursos humanos pueden ser considerados activos porque son elementos que nos generan ingresos a la empresa. ¿Okay? Entonces, la puesta en marcha de esta norma, a diferencia de la ISO 9000, sí es muy relacionada al ámbito de mantenimiento y proyecto. No es tan generalizada como la ISO 9001, que tiene aplicaciones en producción, calidad, logística, es decir, en toda la cadena, en todos los eslabones de la cadena de valor siempre está presente ese ciclo PDCA definido por ISO 9000. Por su parte, el ISO 55000 y la gestión de activos sí es mucho más relacionada al área de mantenimiento y proyectos. ¿Okay? Entonces tenemos una representación bastante sencilla, como si estuviéramos interpretando una gráfica. En el eje acceso vemos que contamos con mantenimiento más operaciones, mantenimiento más operaciones más proyectos, es decir, ciertas categorías. Y en el eje ordenado también tenemos lo que son las intervenciones, los equipos, la función, el ciclo de vida y las políticas y estrategias. Si nosotros viéramos estos
tanto del punto de vista acceso como ordenado como puntos, y vemos las intersecciones, vemos que generan fases. La primera fase, lo que es la ejecución de mantenimiento, es la intersección. Aquí se puede apreciar un poco como si fuera más mantenimiento más operaciones, pero en teoría es la intersección entre el mantenimiento y las intervenciones, los equipos, y mantenimiento más operaciones genera lo que es la ingeniería de mantenimiento, y así sucesivamente. Esto lo vamos a estar explicando detalladamente para que ustedes se sitúen en el contexto de esta normalización. Bien, la primera etapa del ISO 55001 habla acerca del mantenimiento y las intervenciones, pero estos son dos conceptos que quizás suenen ambiguos porque son muy amplios los dos, pero tenemos como referencia la norma, que es, cuando hablamos de mantenimiento, hablamos de la planificación del mantenimiento, y así como hablamos de las intervenciones, hablamos de las intervenciones tanto preventivas como correctivas y predictivas. Entonces este match entre lo que es el mantenimiento y las intervenciones forman parte de la primera etapa del ISO 55000. De hecho, muchos de los asesores de implementación lo dicen de manera jocosa, que todas las industrias ya tienen el primer paso dado, que es el más difícil, en cuanto a la certificación en ISO 9000. Es decir, ¿por qué? Porque siempre estamos en presencia, así sea cualquier proceso, los años que tenga, siempre estamos con el tema de mantenimiento y las intervenciones de mantenimiento. Entonces, para certificarse en ISO 55000, los asesores generalmente te dicen: ya tienes el primer paso cumplido. ¿Cuál es el segundo paso con respecto a la primera etapa de aplicación? Controlarlo, tener control acerca de tu mantenimiento y acerca de tus intervenciones. Estamos en el umbral de más correctivo, tenemos el correctivo controlado, ya forma parte de estudios posteriores con respecto a indicadores de mantenimiento. La segunda etapa habla acerca de los equipos, pero esta vez mantenimiento y operaciones entran en la ecuación, los dos. Perfecto. Cuando hablamos de esto, hablamos de la planificación y programación de mantenimiento, y ustedes estarán diciendo: ingeniero, pero ¿por qué entonces toma en consideración operaciones? Como les dije anteriormente, existe la falsa creencia de que el departamento de operaciones o producción y mantenimiento son rivales, y nada más lejos de la realidad. Nosotros somos siempre como un gran reloj suizo, que si cualquiera de los engranajes falla, todos vamos a fallar. Si falla el área de producción, falla el área de mantenimiento, falla el área de calidad, no tenemos ingresos. Si falla mantenimiento, genera paradas, no hay producción, no hay ingresos. Siempre estamos en la misma ecuación. Entonces, cuando hablamos de esto y vemos que lo que identifica la parte de ingeniería de mantenimiento habla acerca de la planificación y programación de mantenimiento, y forma parte de operaciones, porque ¿quién más conoce los activos operativos mejor que sus propios operadores? De hecho, la gerencia de operaciones debe formar parte de la planificación de mantenimiento, porque ellos conocen cuáles son las fallas más frecuentes, cuándo hay disponibilidad, si es en el cambio de herramientas, si es en el cambio de turno, si son los fines de semana, si son los días de asuelto. Todo eso debe estar dentro de las posibilidades, dentro del radar de los que se quieran implementar como ISO 55001. Adicionalmente, también hablamos de las estrategias de repuestos y servicio de mantenimiento. Formamos parte de esos equipos de alto desempeño para garantizar que cuando una vez se ponga de acuerdo la gerencia de operaciones y mantenimiento, se cuente con una gestión eficiente con respecto a los repuestos y servicios que se van a estar prestando en las instalaciones. Esa es la segunda etapa de aplicación del ISO 55001. Por su parte, la tercera etapa del ISO 55001 habla acerca de la ingeniería de confiabilidad, y aquí estamos entrando en materia más cuantitativa, porque sin duda alguna que podríamos incluso tener 2-3 horas hablando de lo que es la ingeniería de confiabilidad. Más sin embargo, vamos a hablar de los 3 aspectos fundamentales que toma en consideración el ISO 55001, que es el RCA, o el análisis causa-raíz. El análisis causa-raíz no es más que una herramienta del mantenimiento centrado en confiabilidad, que nos permite a nosotros determinar de manera eficiente cuáles son las causas de las principales fallas en nuestras instalaciones. Se aplican herramientas conocidas tales como análisis de modo y efectos de falla,
diagramas de Pareto, indicadores de índice de prioridad, es decir, todas las herramientas tanto estadísticas como de confiabilidad que ya conocemos. O si no conocen, la invitación es que sigan investigando acerca de ello. Perfecto. También hablamos de lo que es el RAM o el mantenimiento centrado en confiabilidad. Es una estructura. Mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre el TPM y el RCM, y es muy sencilla. El TPM lo es todo porque es una filosofía de gestión de trabajo donde su principal objetivo es la sinergia entre departamentos, y el RAMP o el mantenimiento centrado en confiabilidad es una metodología, es decir, una serie de pasos para planificación de mantenimiento. Importante que sepamos eso, una metodología para planificar mantenimiento. Adicionalmente tenemos el PPO o optimización de paradas de planta. Entonces fíjense como el consolidado de esto, que es la parte medular de la gestión de activos, forma parte de lo que ya conocemos desde los años 60. Empieza el auge del mantenimiento centrado en confiabilidad y forma parte de la gestión de activos, es decir, que esta norma toma en consideración esa metodología para la planificación de mantenimiento. ¿Qué me deja como conclusión esa parte? Que para primero querer certificarme con ISO 55000 debo estar muy claro de lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad. Ya para la cuarta etapa, casi finalizando del ISO 55000, hablamos acerca de los análisis estadísticos de fallas, pues entra en la ecuación lo que es la ingeniería de activos. Hemos utilizado mucho este término activos productivos. De hecho, es con el mantenimiento centrado en confiabilidad que las maquinarias y todo lo que agrega valor a nuestros procesos dejan de llamarse justamente esos maquinarias para empezarse a llamar activos productivos. Este término, por supuesto, deriva de esta normalización y del estándar de mantenimiento de Estados Unidos. De hecho, empieza todo ese auge ahí en el año 1967 en el sector aeronáutico, cabe destacar. Entonces, el libro de estándar de mantenimiento empieza a llamar a las maquinarias de los procesos como activos productivos. ¿Por qué? Porque debido a su funcionamiento estamos siendo productivos y por ende estamos obteniendo ganancias, ¿ok? Entonces, cuando dejan de ser productivos, ya no estamos ganando ganancias, y por eso es el tema de siempre aumentar la vida útil de los activos productivos mediante la implementación de gestiones de mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de ese análisis estadístico de fallas, esto nos permite a nosotros, basado en datos sólidos, estimar cuándo va a fallar un activo productivo para atenderlo antes de que suceda, para justamente seguir alargando su vida útil. De hecho, es muy común encontrarse que cuando se está llevando una gestión impecable de mantenimiento, encontremos activos productivos con una edad de 40, 50 años y se ven excelentemente bien, porque entra a jugar en esta parte lo que es el mantenimiento 0 horas, el overhaul, bastantes términos importantes que deberían ya de estar manejándose a nivel incluso mundial. No solo hablar del estándar de mantenimiento de Estados Unidos o del TPM en Toyota, sino que en nuestra región de Latinoamérica debería estarse ya familiarizado con estos términos. De verdad que estamos un poco atrasados, pero la idea es seguir mejorando y vendiendo la idea de lo que es la gestión de mantenimiento y la importancia que tiene para las organizaciones. El análisis de costo de vida del ciclo del activo productivo, justamente lo que se está hablando con la distribución de Weibull. En un punto nosotros podemos determinar cuánto nos está costando intentarlo mantener y cuánto nos cuesta traer uno con una vida útil excelentemente bien. Es decir, tengo un activo productivo que ya tiene, por ejemplo, 20 años de funcionamiento, y en mantenimiento me está costando mucho el preventivo, el predictivo, estoy haciendo adaptaciones que están comprometiendo la calidad del producto. Entonces se pone a jugar el análisis de costo de ciclo de vida y podemos determinar si evidentemente es más rentable comprar uno o definitivamente seguir manteniendo a nuestro activo productivo. Ya
en la quinta etapa de activación del ISO 55000 ya empezamos a hablar de la gestión de activos. Cuando nosotros estamos en este punto de gestión de activos, hablamos que tenemos operaciones confiables, es decir, que tienen confiabilidad. Los activos productivos son disponibles y mantenibles, son sostenibles en el tiempo y tienen un costo óptimo tanto desde el punto de vista de mantenimiento como desde el punto de vista estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo productivo paga sus costos de mantenimiento, y esto sí, quizás suene un poco contradictorio, pero cuando nosotros estamos en una gestión de mantenimiento basado en activos, nosotros hacemos que el funcionamiento del activo productivo de nuestra máquina pague sus mantenimientos 0 horas mediante la aplicación eficiente de técnicas financieras en mantenimiento. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, en el sector de alimentos, bebidas carbonatadas, la llenadora está siempre bajo los máximos estándares de confiabilidad y sostenibilidad. Nosotros sacamos el indicador de depreciación y el año siguiente, cuando le toca hacer su mantenimiento 0 horas, la producción y las ventas de ese activo productivo han dado para pagar de manera eficiente ese mantenimiento de 0 horas, ¿ok? Entonces esto forma parte de la sinergia entre las finanzas, producción y mantenimiento, algo bastante completo, muy bonito e interesante. Perfecto, ya hemos finalizado, agradezco la participación y quedo atento a cualquier tipo de consulta a través del ingeniero Francisco.